porque tenemos que saber en qué estamos cimentados, si estamos en la roca o estamos fuera de la roca. Amén. Y leemos la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grandemente su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Así que en esta tarde el tema se llama que tu fundamento sea alcanzar la vida eterna. Porque todos hablan de vida eterna, pero la vida eterna, antes de comenzar el servicio compartí un rato con el pastor y él hablamos sobre este tema y él no tenía ni idea de lo que yo iba a predicar, pero el Espíritu Santo tiene que ser uno solo. Y por eso es que nosotros tenemos que decir al Señor que tenemos que estar unidos en la misma visión, en el mismo sentir. ¿Para qué? Para que todo lo que venga de parte de Dios sea grato, agradable y perfecto delante de la presencia del Señor. Entonces, si queremos alcanzar una vida eterna en Cristo Jesús, tenemos que establecernos en esa roca inconmovible, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es la cabeza principal del ángulo, desechada por los hombres, pero nosotros en su misericordia hemos sido predestinados, hemos sido hijos como adoptivos para alcanzar la vida eterna. Prudente significa que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. Cimiento significa terreno sobre el que descansa un edificio. ¿Y qué es el cimiento en una persona? Bíblicamente consiste en una relación emocional con una persona específica, en este caso en nuestra vida con nuestro Señor Jesús o Jesucristo. Entonces, cuando el Señor me llevaba a meditar en esto, yo le decía al Señor que nosotros tenemos que aprender a ser prudentes. Y muchas veces caemos en la imprudencia, muchas veces queremos señalar, muchas veces les gusta juzgar. Y aquí el único que nos juzga y determina quiénes somos en Él es el Señor. ¿Amén o no amén? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser sabios. Y la sabiduría está en guardar la prudencia y guardar el silencio. Cuando el Señor me llevaba a este pasaje, Él me decía los dos cimientos. ¿Sabe por qué? Porque la venida del Señor se aproxima y Cristo no quiere que nosotros ni nos perdamos ni nos quedemos. Antes que aquel día, aquel glorioso día cuando suene la final trompeta, nosotros podamos, nuestra alma, que es lo que se va con el Señor, pueda ser levantada con poder. Dice la palabra que los que duermen serán resucitados y después seremos arrebatados a aquellos que en la misericordia del Señor podamos estar aún con vida. Entonces, cuando el cimiento en un cristiano consiste en la relación emocional, pero no estamos hablando de emociones, sino de un sentimiento mutuo que tenemos que tener acto hacia el Señor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En una perfecta comunión. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestra vida esté basada en la palabra. Y si está basada en la palabra, nosotros tenemos que aprender que no estamos viviendo por vista, sino por fe, esperando lo que todos estamos esperando. Algún día de venir el deseado de las naciones. Vámonos en esta tarde al libro de Jonás. Jonás 1, versículo del 1 al 10. Y dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Escuche bien, ha subido la maldad como en estos tiempos está creciendo. Y no solamente la maldad está creciendo, muchas veces pensamos en aquellos que no tienen a Cristo. La maldad aún. Hay pueblo de Dios que se está desviando, ¿sí o no, pastor? Y están cayendo en sus propias
concupiscencias. Y están dando que el enemigo los use aún para destruir, si fuera posible, a su mismo prójimo. Levántate, Nínive, y ve a aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo tú eres? Y le respondió: soy hebreo, temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el cielo, el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, la ira de Dios estaba mayormente sobre aquel lugar. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. O sea, quisieron como ayudarlo, pero no pudieron, porque a Dios, cuando Dios determina, nadie puede hacer nada. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás era hebreo. Jonás conocía quién era Jehová. Jonás sabía que Jehová era el dador de la vida, que Jehová había creado cielo y tierra. Pero muchas veces nosotros caemos en terquedades como cayó Jonás. Y Dios en este tiempo está buscando son hombres y mujeres dispuestos a que no le huyan a la presencia de Dios, sino que antes nosotros nos acerquemos día con día a Él. Cuando Jonás huye, es como queriendo decir: no quiero hacer tu voluntad, sino quiero hacer mi voluntad. Y muchas veces nosotros tomamos malas decisiones, muchas veces nosotros nos enfrancamos en algo o en cosas que nunca van a suceder. ¿Y por qué nunca van a suceder? Porque cuando Dios determina que algo es para ti, Dios lo hace. Como cuando Dios determina que la cosa no es como tú y yo la queramos, sino como Él la piense, Él lo hace. Y por eso yo le decía: Señor, pero ¿por qué tú me traes a Jonás en los 2 cimientos? Y me decía: porque sabía el cimiento en que había crecido, sabía el cimiento que se había establecido su vida, su alma, su corazón. Pero muchas veces nosotros queremos es cambiar el destino y el caminar en el Señor. Y por eso es que le vino toda esta dificultad. Y fue necesario que él padeciera 3 días y 3 noches en ese pez. No sabemos, porque dice la palabra que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No sabemos qué tiempo duró él en ese pez. Solamente dice 3 días y 3 noches. Pero mire que esos hombres trataron como de ayudar. Y a Dios nadie lo ayuda, porque lo que Dios determina para nosotros, así Dios lo hace.
Y cuando Dios habla de fundamento, habla de cimiento, es que tú y yo no tenemos, hoy voy a estar con Cristo, mañana no voy a estar en Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros nos establezcamos de una vez y para siempre qué es lo que queremos o qué es lo que Dios ha determinado para nosotros. Cuando Jonás vio todo esto, reconoció que le había fallado a Dios. Y muchas veces nosotros estamos caminando en el Señor, pero tenemos un cimiento fluctuante, no es un cimiento firme, no es algo. Por eso es que muchas veces hay vientos, sí o no, de doctrina y de error que nos pueden llevar a equivocarnos y a desviarnos de lo que Dios ha trazado para nosotros. Un vivo ejemplo fue Jonás. Y Dios le encomendó que llevara palabra de salvación a Nínive, mas él se negaba. ¿Por qué se negaba? Porque muchas veces nosotros queremos negarnos a la voluntad de Dios, a ese fundamento, a ese cimiento, a eso que Él quiere que nosotros alcancemos día con día, que se llama vida eterna. Pero muchas veces nosotros somos tercos, nosotros muchas veces nos desviamos a lo que nosotros queramos y no a lo que Dios quiere. Por eso era que el Señor claramente me decía, Él tenía una misión y muchas veces hemos dejado todo y hemos dejado inconclusa una misión que se llama llevar la palabra y la vida eterna a los demás. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros salgamos de ese confort. Vea, cuando Dios determina que nosotros tenemos que pelear la victoria hasta el final, pelear la salvación, por mucha adversidad, por muchos problemas, por mucha necesidad, iglesia, no nos podemos descuidar, porque sabe el enemigo cuáles son tus debilidades, el enemigo sabe cuáles son tus deseos, cuáles son mis deseos, cuáles son tus necesidades, qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo quiero, y en base que ya Él nos conoce y sabe las falencias que venimos de atrás arrastrando antes de conocer al Señor, para llegar al Señor, cuando Él ve que ya el propósito va cogiendo forma, que el propósito ya tú no vas por ir, ya tú vas afirmando cada día tus pies en el caminar del Señor, Él te va a presentar lo que tú quieres. Y te lo va a presentar, puede ser bello, regular, como Él quiera, pero con tal de desviarnos del propósito del Señor. Entonces cuando Jonás vio todo esto, reconoció que le había fallado a Dios. Y en esta parte, esta mañana él me decía, nosotros tenemos que reconocer para que ese pez que nos tragó podamos ser libres de un todo y poder salir a flote, pero es reconociendo que nosotros nos hemos equivocado y que para poder llegar a ese fundamento que es la vida eterna, tenemos que aprender a morir. Algo que yo meditaba, y el cuerpo mío, yo sentía que se erizaba y se estremecía. Yo le decía, Señor, cada día que pasa, este compromiso es mayor. Así como, y yo le decía, Señor, así como cuando uno dispone casarse con una persona, convive uno por muchos años, pero cada año es una experiencia nueva. Porque hay cosas que uno conoce de su pareja hasta donde uno puede, entre comillas, pero hay cosas que uno no conoce y que esas falencias van saliendo día con día, ¿verdad? Porque hay veces que uno dice, no, él es el hombre más tranquilo, yo puedo llegar a la hora que yo quiera y él a mí no me dice nada. Pero llega un momento donde nos pueden decir o te pueden decir a ti tu pareja, ¿por qué tú llegaste a esta hora? ¿Dónde estabas tú? Si nunca lo ha dicho, comienza a hacerlo, ¿sí o no, pastora? ¿Por qué? Porque en el fundamento en que nosotros estamos en Cristo, tenemos que ir entendiendo esta comparación. Y hago esta comparación, ¿por qué? Porque así como en pareja tienen que haber afinidades, en nosotros en Cristo también tenemos que ser uno. Por eso es que Él dice que lo que Él une, un solo cuerpo es. Y nosotros también con el Padre y con el Hijo tenemos que ser uno. Porque uno es el Padre con el Hijo es uno con el Padre y el Espíritu Santo también es uno. Y ese es el que nos ayuda a que nosotros avancemos. Cuando Jonás entendió, el pez lo vomita y lo vomita en la orilla de Nínive. ¿Por qué? Porque ese era el fundamento que él tenía que llevar. Y tan es así que dice que se convirtieron. O sea que nosotros no podemos invalidar lo que Dios determina. Pero a veces nosotros queremos lo más fácil, lo más corto, lo más chévere. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Y cuando nosotros, el Señor habla aquí de los cimientos, cuando usted decide cimentar su vida en Cristo, van a venir los momentos más cruciales
y más doloroso. Se lo digo por experiencia propia. Yo no puedo hablar de testimonio ajeno, yo digo todo lo que yo he vivido y pasado. Y una madrugada no hace mucho le dije, Señor, me cansé de esto, me cansé de aquello, me cansé de esto, de esto, de esto, de esto. Yo quiero, Señor, alcanzar en este tiempo esto y esto, pero el Señor me dijo, para alcanzar tienes que estar fuerte y que ningún viento te mueva. Vámonos a Mateo 13. Cuando Jonás entendió, Jonás fue libre. Y muchas veces el Señor nos está llamando a libertad, pero nosotros queremos estar en la misma situación y en la misma cosa. Mire lo que dice Mateo 13, 18. Y dice la palabra en Mateo 13, 18. Dice, oíd vosotros palabra del sembrador. Aquí cuando yo meditaba en este tema, yo le decía, Señor, tú me hablas de Jonás. Tú me dices, Señor, que Jonás se desvió. Y me decía, ahora te voy a llevar a la palabra del sembrador para que tú entiendas que el que se desvía del fundamento y se desvía del cimiento, pierde la visión y lo pierde todo. Jonás, si Dios no hubiese tratado con él en el agua y en ese gran pez, Jonás pierde la salvación o no la pierde paz. Hubiese perdido la salvación de su alma. Y mire que ahí el Señor me decía, y dice, oí pues vosotros palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino y que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino de que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero, está el pero, el afán de este siglo y los engaños de las riquezas ahogan la palabra y hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Aquí el Señor me decía, mira, que Jonás había invalidado lo que Dios quería hacer y tuvo que usar la fuerza. ¿Y cuántas veces hay personas que usted y yo le hemos predicado la palabra? Aún gente que conozco y que conocí, que conocieron la verdad, pero han preferido estar allá afuera. Han preferido la rumba, han preferido un carnaval, han preferido todas las fiestas que hay en Barranquilla, no se la pierden. Y mi pregunta es esta, y un día me la hice para mí misma. Yo le dije, ¿por qué yo cuando comencé el evangelio, yo comencé con Julana y Julana se apartaron, y hasta el día de hoy hacen lo que quieran, viven como quieran y andan como quieran? Y yo que intenté de apartarme hace muchos años atrás, sí me aparté de los caminos del Señor y me vino la inmunda, como dice uno, me vino de todo un poco, donde yo me sentía el agua al cuello, donde yo no tuve más sino que volver. Pero cuando yo le dije al Señor, ¿por qué aquellos están allá y yo quise estar con ellos, mas no pude? Me tocó, como el cuento del chavo, el perrito arrepentido, para atrás. Me tocó volver hacia atrás y yo le dije, y reconocer que tú eras mi Dios. Pero esta mañana, después de tantos años que yo me hice esa pregunta, pude entender de que yo no fui y que usted y yo no somos cualquiera semilla. Los que tropezamos, como hablábamos el pastor antes de comenzar el servicio, los que tropezamos y caemos, nos levantamos, nos sacudimos. La idea es que si pecamos o que si fallamos, no volverlo a cometer. Esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ahí estamos demostrando nosotros que tu palabra, que esa palabra que fue depositada en tu corazón y en mi corazón, se está cumpliendo. Él no te eligió para ser pastor, por lo menos a los pastores él no le dijo, ustedes van a hacer porque él quiso, porque eso estaba fundado en el corazón de Dios. Y eso lo estableció Dios desde que conoció usted la palabra en el concilio de Boston. ¿Fue así o no fue así, pastor? Él ni esperanza de saber que era un pastor cuando ya lo colocaron a liderar. ¿Por qué? Porque es que el pastor tiene que tener la visión de Dios y saber quién es cada quien en la iglesia. Por eso es que el Padre nos compara como un cuerpo. El uno es ojo, el otro es mano, el otro es pie, el otro es dedo, el otro es oído, la otra es lengua. Pero no para maldad, sino para cosas buenas. Entonces a él me decía, mira, Jonás se desvió y mira lo de la semilla, también se desvían. Unos nacen
otros se ahogan y otros se fastidian porque piensan que cuando llegan a Cristo todo lo vamos a ver color de rosa. Y es cuando verdaderamente tenemos que ver qué cimiento estamos edificados nosotros. Porque muchos comienzan, pero no todos terminan. Es como el que llega a la universidad, entra un grupo hasta de 50 y 60 en un salón. Un ejemplo, exagerar o no sé si exagere, pero puede ser el caso, dependiendo de la carrera. Y usted no ve que pocos son los que se gradúan. Cuando usted se graduó, pastora, todos los que comenzaron con usted lo alcanzaron. La pastora lo dice, comenzó con 56 y terminaron 23. ¿Dónde está el resto? Así también es la palabra. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están aquellos que un día caminaron con nosotros en este lugar? ¿Dónde están aquellos que decían, yo apartarme? No creo. Firme hasta el final con Cristo. Por eso es que dice que no hagamos votos a la ligera. Y esta palabra, me decía el Señor, cuando llegan las espinas y los ahogan, se van, porque no soportan. Otros caen a la orilla del camino, y en la orilla del camino llega la brisa, sopla y se los lleva. Sabrá Dios para dónde. Y yo decía, verdaderamente que ahora entiendo que cuando nosotros somos tierra deseable ante Dios y que tenemos ese sello que se llama Espíritu Santo en nuestras vidas, y ahí me traía memoria y me decía, por eso es que mi palabra dice en los proverbios, lámpara y lumbrera a tus pies y a tu camino es mi palabra. Por muy torpe que seas, Osiris, no te vas a perder ni te vas a desviar. Y todos tenemos debilidades. Y quien diga que no, el tal es mentiroso. ¿O no es así? Todos tenemos falencias. Todos de una forma u otra pecamos, deseamos. A veces no queremos estar, en mi caso, a veces uno dice, pero yo porque estoy sola, si yo no quisiera estar sola, pero a Dios le place que yo esté sola, no sé hasta cuándo, no sé con quién ni hasta dónde, pero el Señor sí lo sabe. Y muchas veces nos desesperamos y tomamos malas decisiones y nos puede pasar como la parábola del sembrador, que después de estar dando fruto al 100%, muchos han muerto y no mueren físicamente, pero espiritualmente sí mueren, porque se desvían del camino y del cimiento de la palabra que es Cristo. Y mire lo que dice Mateo 25, bendito sea el nombre del Señor. Hoy Mateo es el que está barriendo el récord aquí en esta tarde. Gloria al Cristo. Aleluya. Dice lo que dice Mateo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, allí en el esposo salía a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a la prudente, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y yo le decía, Señor, y yo no lo busqué, el mismo Espíritu Santo me iba llevando a la cita. Y si usted se pone a ver, desde que comenzamos de Jonás a la semilla, entramos a las lámparas, así nos pasa. Porque a veces somos prudentes, como hay veces que somos imprudentes. Hay veces que somos sensatas, como hay veces que caemos en la insensatez. Si él es malo, yo voy a ser malo con él. No. Nosotros, aunque las personas nos estén pagando mal, nosotros tenemos que hacerle bien. Y me decía el Señor, observa bien, 5 prudentes, o sea, 5 vigilantes y 5 insensatas que no vigilan. Y esto, lastimosamente, se está viendo más en el pueblo de Dios que en las iglesias tradicionales. Porque aunque usted no lo crea, ya las iglesias tradicionales, las católicas y otras denominaciones que no son de Dios, están vigilando, están ayunando. Y muchas veces el pueblo de Dios cae en la pereza espiritual, cae en el letargo y nos descuidamos. No, yo me voy con el Señor. No, yo hoy no oro, pero yo sé que Cristo me lleva. Ajá. Y si el día que Cristo venga estamos escachuchados, ¿dónde nos vamos a ir? Con el otro señor a golpetear 7 años, a que te marco, a que no me marque, que si te marco, a que no me marca. Y corra, y corra, y corra. Nosotros no tenemos por qué estar en esa lucha
si nosotros podemos alcanzar el sello de la vida eterna en este caminar. Y ahí me decía, mira las 5 se desviaron, 5 decayeron y perecieron en la fe, pero 5 hallaron la fe y perseveraron. Entonces, si estas mujeres 5 fueron prudentes y perseveraron, ¿por qué nosotros no hemos de perseverar en el cimiento? Cuando él habla de los 2 cimientos, es como quien dice, ¿de quién eres tú? ¿Eres de Cristo o eres del diablo? ¿Es o no es? Eso es lo que el Señor quiere hablar en esta palabra. ¿De quiénes somos? Y si decimos que somos de Cristo, tenemos que tener bases para decir que somos de Cristo. Y Cristo nos está llamando en estos tiempos a que nosotros arreglemos nuestra vida, a que arreglemos el cimiento, porque puede llegar un viento contrario, puede soplar y nos puede echar a la perdición y a la condenación. Y horrenda cosa sería haber conocido de Dios para terminar con ese señor tan feo por allá metido. Y ahí era donde él me decía, cuando las prudentes arreglaron sus lámparas, o sea que aunque tuvieron problemas y dificultades, ellas nunca bajaron, ellas siempre se mantuvieron, ellas nunca negaron, ellas no salieron de la presencia de Dios. Pero hay momentos donde hay gente del pueblo de Dios que quiere tener un pie en el mundo más otro pie en la iglesia. O estamos en el mundo o estamos en la iglesia. Y ahí me decía el Señor, si tú te vas a juntar con alguien, y me ponía este ejemplo, tú te enamoras de un hombre, obviamente pues no puedo enamorar de una mujer, sino de un hombre, y me decía, y el hombre no está en la visión, es mentira. Yo me voy a enamorar de Julanito. Sí, porque es que Julanito dice que yo le gusto. Wow, Señor, este es el que tú me vas a regalar. Y es el mismo diablo que nos lo está poniendo y nosotros pensamos que es Dios. Cuando nos enamoramos con Julanito y con Sutanito, yo me lo voy a ganar para Julanito y para Sutanito. Pero tú desde un comienzo, tú comienzas a ver que Julanito y Sutanito no tiene la misma directriz que tú, no tiene lo mismo que tienes tú y que tengo yo. Entonces yo digo, uno dice, no, es que yo me lo voy a ganar porque es que él se va a convertir. ¿Y sabes cuál es la estrategia de estos hombres? Aún de mujeres hacia los hombres, le dice, yo me voy a convertir a tu Dios si nos casamos o comenzamos a vivir juntos. Así es, Gabriel. Uno se ríe, pero es la verdad. Y uno dice, ay, sí, yo me lo voy a ganar para Cristo. ¿Cuál Cristo? Termina uno es convirtiéndose al hombre y el hombre a la mujer y nunca llegan a Cristo. Y antes terminan es sacándonos. Entonces cuando ya nos tienen en sus manos, entonces cuando ya nos tienen ahí rendidos a sus pies, ahí donde dice, muchos dicen, ya no van más a adorar a ese Dios. Ahora te tienes que dedicar a la casa. Ahora te tienes que dedicar a cuidar a mí. Es cuando nosotros decimos, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hice? Y el Señor te va a decir, apartados de mí no conozco. Porque aquel día, cuando Cristo venga, unos serán reconocidos, otros serán rechazados. Y muchos dirán, en tu nombre eché fuera los demonios, en tu nombre prediqué, en tu nombre adoré, en tu nombre canté, en tu nombre vi milagros, vi prodigios. Pero no hiciste la voluntad o no hicimos la voluntad de Dios, sino que queremos coger a veces el evangelio como más nos convenga. Vea, ningún hombre inconverso. La luz con las tinieblas, él me decía en ese momento, la luz y las tinieblas no prevalecen. Beliat y la luz no juntan nunca, Osiris. Por eso es que nosotros tenemos que estar apercibidos, porque en estos tiempos se están levantando lobos y lobas aparentemente vestidos de oveja y te dicen que van a la iglesia y entran a templos, adoran y se hacen videos o se mandan a tomar fotos para que tú y yo creamos que es verdad que están en ese lugar, mas no son del lugar, sino son aves de paso, aves de rapiña buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque el tiempo se está cortando, ¿sí o no, pastora? Los días están cortos. Mire por dónde ya vamos hoy. Ya como quien dice, la otra semana se acaba septiembre. Ya ahorita es Navidad, como dice Gabriel. Estamos dándonos otra vez el feliz año. Y Cristo viene. La tecnología está avanzando. El homosexual se está proliferando a gran mayor. Ya no se sabe si es hombre, ya no se sabe si es mujer. Mire, yo antenoche
yo estaba haciendo un mandado y dos hombres, bien presentados, bien plantados. Y cuando escucho que le dicen, no, dije, ¿y tú quieres pollito asado? Y yo me lo quedé viendo así. Y había una muchacha y me hace así que me vio y que me hociqueó. Y yo le dice, que las manos partías. ¿Ah? Y yo lo único que yo les dije, Cristo los ama. ¿Y sabe qué me respondieron? Amén. Yo dije, busquen de Cristo, que Cristo los ama. Que Cristo nos ama tal cual como somos. No, Cristo ama, pero aborrece el pecado. Se las dejo de tarea. Cogí lo que fui a comprar y me fui. Pero usted sabe lo que es decepcionante ver dos hombres bien plantados. Y yo entonces, mi pregunta fue, aún me la hice para mí misma, entonces ¿dónde está mi cimiento? Si las almas se están perdiendo, ¿ah? Porque hay gente que le tiene miedo pararse en un bus y decir que el homosexual y el lesbianismo es pecado. No, porque te demandan si tú te levantas contra ellos, pero si tú le dices al pecado, pecado, ellos tarde que temprano lo hacen. Muchos años atrás, comenzando en el Evangelio, existían los buses de Delicias Olaya y Murillo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esos buses. Y ahí se montaban un par de lesbianas. Hoy, para la gloria de Dios, una de ellas es cristiana hace muchos años. La otra todavía sigue, ya la otra ya yo por ahí la veo. Y ella cuando me ve lo que hace es que me aparta la vista porque me conoce. Y en aquel entonces yo no usaba lentes, pero ahora sí los uso. En aquel entonces estaba más joven, ahora estoy más durita en edad. Pero me reconoce. ¿Por qué, iglesia? Porque las personas saben quién tiene autoridad para decirle al pecado es pecado y a la verdad es verdad. Por eso es que yo me he ganado muchos chicharrones y por eso hay partes donde a mí me han invitado. Me dice, espere que yo la vuelva a invitar. Todavía estoy esperando la llamada y la invitación. ¿Por qué? Porque yo a lo que yo voy la tiro como es. ¿Por qué? Porque así como Dios me corrija a mí, yo también tengo que soltarla. Porque si yo no la suelto y apabullo el pecado, vean, ni a mis propios hijos, porque yo a mis hijos se lo he dicho, si tú y tú no te convierten de corazón, no le van a ver la cara a Dios. Es así. Pero no, porque es que tú tienes que caminar como Dios quiere que camine. Así es, pastora. Porque entonces, si yo estoy en el cimiento, y porque ellos no están en el cimiento, entonces ellos van a venir aquí a querer cantar. Un día me dijo que, el Juan me dijo que, el día que Cristo venga me agarro la falda y te irás a quedar con ella en la mano, porque el alma es el que va a volar. Yo no sé por dónde coge el cuerpo, pero sé que el alma es el que vuela. El cuerpo será glorificado, dice la palabra, con todo y alma. Entonces te irás a quedar con el pollerón en la mano, porque yo no te veo más salida. Iglesia, tenemos que hablarle claro a nuestra familia. Y muchas veces nuestra propia familia se va a molestar cuando usted le habla por la palabra. Y ya en mi casa hay veces que hay cosas, yo le digo, mire, la Biblia dice esto. Si te gusta bien y si no también. Y si tú dices que eres cristiano y no la haces, entonces el tal no le pertenece a Dios, sino al diablo. O sea que tú eres la más santa. No soy la más santa, pero te hablo en base a la palabra. Porque si yo no te amonesto por la palabra, el día que estés delante del trono alto, blanco y sublime, va a decir, tú nunca amonestaste ni a tu mamá, ni a tus hijos, ni a tu casa. ¿Qué le pasó a Elí? Y vámonos para allá. Vámonos a 1 Samuel 3. ¿Por qué a Elí le pasó lo que le pasó? Porque Elí perdió la visión. Y en este tiempo el Señor me lo decía, Osiris, es tiempo de que el pueblo retome la visión, porque hay mucho pueblo que ha perdido la visión. ¿Y por qué la ha perdido? Porque le ha dado cabida a otras cosas y han olvidado la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Samuel 3, del 1 al 11. Bendito sea el nombre de Jesús, vive Cristo para siempre. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. No cree usted que solamente quedó ciego físicamente. Aquí estamos hablando de lo espiritual. El hombre perdió visión, el hombre perdió el cimiento, el hombre aflojó el fundamento, su cimiento que era Cristo Jesús. Y dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Fíjese usted, lo que Dios permitió que él durmiera en el templo. Y esa es otra cosa, que hay personas que quieren dormir en los templos. Y no todo mundo puede cuidar un templo. En eso también uno tiene que tener cuidado.
En los altares también uno tiene que tener cuidado. Yo conozco una mujer, es cristiana y es pastora, y me mira así como cuando usted está mirando gallina que está tragando sal, me mira así, porque ella dice que esto es un palo, que aquí se puede montar el que quiera, hacer lo que quiera, porque este palo se queda. Yo dije, no, mijita, este palo, el que no lo respeta, no respeta a Dios. Entonces, por eso es que yo me gano los chicharrones, ya veo, porque es que yo digo las cosas como son. Entonces dice, Dios ante la lámpara de Dios fuese apagada, y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate, y él se volvió y se acostó. Elí estaba sordo a la voz de Dios. Elí ya no entendía si era Dios o si era el hombre. Y así está pasando. El que tenga oído, oiga lo que el Señor nos quiere decir. Y corriendo, dice, y volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, en aquel entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que al que la oyere le reteñirán ambos oídos. Fue cuando pereció Elí, perecieron sus hijos, y ahí se cortó esa descendencia. Porque a veces nosotros decimos que estamos en el templo, pero no estamos en el templo total. A veces venimos a la iglesia y venimos pensando, ¿será que Juan, el que me está enamorando, se acordará de mí? Entonces cuando nos vamos a acordar de lo que nos hicieron, de lo que no nos hicieron, de quién nos ama y quién no nos ama. Y se lo digo por experiencia, yo le he dicho, y cada ratico se digo, Señor, a mí no me importa quién me ame. Después que tú me ames y que tú des testimonio de que yo soy tu hija, lo demás para mí me sabe a nada. Porque mientras que muchos te señalan, Dios va obrando. Dios va obrando. Y lo que el Señor nos quiere dar a entender en esta tarde es que tu fundamento sea alcanzar la vida eterna. Y ese fundamento, ese cimiento tiene que ser Cristo, la roca inconmovible. Por eso es que dice que el viento sopló y arrasó. Y mire lo que le pasó a Elí. ¿Arrasó o no lo arrasó el Señor? Lo arrasó, lo eliminó. Y no sé si se fue salvo o no fue salvo. No se sabe. Solamente Dios sabe, ese es un misterio que encierra la palabra en esa parte, porque dice que él perdió todo. Y cuando pierde la visión, un hijo de Dios en Cristo y en un ministerio, lo pierde todo. Quedan activos los dones, como decía el pastor, quedan los dones y Dios los respalda. Pero es mejor no caminar con el don, sino con la presencia del que te regaló el don. Amén. Gloria al que vive. Entonces, cuando Samuel entendió, al día siguiente lo llama Elí y le dice, revélame o dime lo que él te ha dicho. ¿Por qué? Porque en este tiempo la gente o las personas o los hermanos en la fe no quieren buscar presencia de Dios, sino que quieren que otro les lleve las cargas, que otro sea el que vigile, que otro sea el que ayune, que el otro sea el que guerree la bendición. Todos tenemos que orar los unos por los otros. Y tenemos que orar por nuestros pastores, y tenemos que orar por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, por nuestros vecinos. Por todo lo que Dios permite. Aunque nos hagan la guerra, tenemos que amarlo. Y preguntarle, vecino, ¿cómo va? Vecino, esto si está a nuestro alcance. Pero muchas veces queremos que vean un cimiento en Cristo en nosotros, cuando con nuestros hechos estamos negando al Señor. Hay veces que nos airamos, y hay veces que los vecinos oyen la voz. Y al día siguiente nos da como pena. ¿O no es así, pa? A mí me pasó un día. Yo me airé porque soy carne. Y le dije a mi hija, esto, la
la regañé. Y la Biblia dice esto y esto, pero reconocí que me airé. Y al día siguiente yo tenía pena de salir a la puerta. Porque yo dije, si yo soy cristiana, yo no tengo por qué levantar mi voz para regañar a nadie. Y me fui a la presencia de Dios ese día. Y entendí que tengo que cambiar aún muchas falencias que tenemos. Y aquí nadie puede decir que nadie se ira, que nadie grita, que nadie, los vecinos no le escuchan la voz porque el tal es mentiroso. Pero Dios permite las cosas y al día siguiente nos da pena que nos vean. Es el mismo Espíritu Santo, ¿sí o no así, pastor? Renarguyéndonos. Y aprendí y entendí que es mejor muchas veces callarnos. Así tengan la razón o no la tengan. Es mejor callarnos y reconocer y decir, Señor, ayúdame a esta falencia, ayúdame a esta necesidad que tengo que cambiar. Entonces, cuando la palabra le fue revelada a Samuel, Elí es quitado y es quedado Samuel como sacerdote de ese lugar. Por eso es que el pastor nunca puede perder la visión de un lugar. Tiene que mantener la palabra, enseñarte a ti y a mí la palabra. Si tú la coges y si yo la cojo, ya esa sangre no va. Vea, los que vinieron, los que tocaron el piano, los que predicaron aquí, ya sabemos quiénes fueron, los que cantaban, los que coordinaban, y no están, y se fueron en su rebeldía. Ya esa sangre sobre este lugar no está, ni sobre los pastores. No está. Está sobre ellos mismos y sobre uno mismo. Porque si tú te sales de la cobertura pastoral, es como que tú le dices al diablo, ven, el toro en la carrera, aquí estoy, olé, pero tú no sabes si se va a devolver y los cachos te van a enganchar por detrás. Y eso es lo que está pasando en muchos pueblos. La soberbia, la rebeldía. Yo canto mejor, yo predico mejor. Hay gente que predica con una gritadera. Olvídate que la gente va a recibir con gritadera. Entre más prudente y mejor usted predique, más suave, la palabra hace el efecto. ¡Fuera! Gritan. Ellos no van a salir con gritos. Toda potestad sale es por la palabra. Bueno, pero como cada quien se inventa su historia, hay que respetar. Vámonos a Daniel 6, 19, 28. 19 al 28 habla en el libro de Daniel, vamos a parafrasear porque está corriendo el tiempo, habla sobre cuando Daniel fue enviado al foso de los leones y dice que los sátrapas andaban pendientes y así en tu vida y en mi vida van a estar pendientes tu familia, mi familia, tus amistades, las personas cercanas, aún en la iglesia para ver en qué fallamos, para acusarnos y decir, mira se equivocó, mira está haciendo esto, mira está haciendo aquello, pero dice que el rey Darío, en aquel entonces, el rey se levantó y dice que llegó y tocó a la puerta, a la roca y le dijo, Daniel. Y Daniel le respondió, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió a su ángel. O sea que Dios es el mismo hoy y siempre. Y Dios no cambia, lo que cambiamos somos nosotros. Y vuelvo y le digo, y él me recalcaba una vez más, me decía, percíbete que hay muchos lobos vestidos de oveja. Dicen que me conocen, pero es para seducir a los que en mí tienen un propósito, un llamado y una salvación. Así que aquí nosotros no podemos comer del primero que aparezca. No podemos comer del primero que nos aparezca en internet y que nos pinte pájaros de colores, yo te voy a traer para este país, yo te voy a regalar, yo te voy a comprar, porque lo que es de Dios produce paz. Y las hijas de Dios e hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. Por eso es que nosotros no podemos caer en la insensatez. Por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer y comparecer delante de Dios. Por eso es que Él me decía que los insensatos, y vámonos a Mateo 7, 6, y ya vamos cerrando con otras dos citas más y terminamos. Mateo 7, 6. Dice Mateo 7, 6. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras palabras delante de los cerdos, no sea que la pisotean y se vuelvan y se os despedacen. Y muchas veces nosotros
perdemos el tiempo tratando de convertir a alguien, cuando ese alguien está muy lejos de Dios. Usted no ve que hay iglesias y hay pueblo de Dios donde la persona no avanza. Usted no lo ha visto, pastor. Tienen 10, 12, 15, 20, 30 años y no avanza. Y no avanza. Y usted lo ve ahí sentado. Y yo quisiera ser ujier. Y yo quisiera ser intercesor. Y yo quisiera tocar el piano. Y yo quisiera, pero ahí. ¿Por qué? Porque son personas que están alimentándose, pero la palabra no los está saciando espiritualmente. La palabra está cayendo en saco roto. Y por eso es que nosotros tenemos que apercibirnos. Si Dios te pone a ti y a mí, nos coloca, una persona y le comenzamos a predicar y a predicar. Pero si vemos que la persona insiste en su manera mala de vivir, ¿qué nos toca hacer? Paz. Alejarnos. Ya nosotros cumplimos. Ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Y yo no sé por qué vuelvo y lo digo, cuidémonos, porque el enemigo nunca duerme. Cuidémonos, yo no sé por qué el Señor me dice, cuidémonos de los falsos lobos. Hay pastores que se están desviando. Mira, a mí me llamaron y me pidieron el concepto. Un pastor de una iglesia en X ciudad aquí de Colombia. Una iglesia grande que yo la conozco virtual. Y vamos a ver que ahora el hombre es homosexual. Y el copastor era su pareja, hasta que se dieron cuenta después de muchos años. ¿Qué ministró, pastor, ese hombre tantos años? Pero por misericordia de Dios, la iglesia no se ha caído, pero la iglesia lo sacó. Y de lo que estaban fundados en la roca, en el cimiento firme, es el que ha cogido ese lugar. Pero es que por eso es que tenemos que decirle, Señor, dame ojos de águila, para yo remontarme en el espíritu y que tú me ayudes a discernir quién es quién. No todo mundo viene con un corazón como el tuyo y el mío, porque mientras muchos nos abrazan y nos besan, por detrás nos están dando. No todo mundo tiene el temor de Dios y no todo mundo está cimentado en la roca, porque el único que no le pudieron derribar su casa fue a Cristo. Pero lo demás de nosotros, si no nos apercibimos, nosotros sí podemos caer, nosotros sí nos podemos desviar. Y en este pasaje de los cerdos y de los perros, yo me decía, esa es la insensatez. Y la insensatez se está moviendo aún en la misma iglesia. Porque todos quieren título. Ahora se inventó una moda que el pastorado se estudia, cuando el pastorado viene de Dios. Ahora ser profeta lo estudian, cuando la profecía, esos dones vienen de Dios. Ahora quieren estudiar todo. Ahora la gente está cayendo en un afán en estudiar esos que son, que usan como unas, no, ¿cómo es que se llama eso, pastor? Que yo le dije a usted, le comenté, usted la otra vez, sobre ese curso que están haciendo y que son, o sea, que se visten así como si fueran militares. Bueno, ahora mismo se me escapa el nombre. Y todo el mundo quiere ser eso. Ya. ¿Por qué? Porque con eso es que tienen entrada a las naciones, tienen entrada a no sé qué parte. Mi pregunta es, tú puedes estudiarlo, sí, pero si tú no tienes el llamado, ¿de qué te sirve? Eso tiene su nombre, ahora mismo no me acuerdo. Ahora mismo se me escapa el nombre. Y aquí hay iglesias que a un pastor le han pagado ese curso, a las iglesias, y el que quiere lo hace. Y todo el mundo anda ahora con esa placa aquí como lo que usan los del F2, aquí, una placa como si fuera de policía, pero es cuestiones eclesiásticas. ¿Y por qué ha caído todo este afán? Porque ya el hombre y mujer que está en Dios no quiere afirmarse en la palabra, sino todo de capellán, gracias Espíritu Santo. Ahora todo el mundo quiere ser capellán internacional. Y la Biblia, ¿dónde habla del capellán internacional? Si Dios me prometió las naciones y Dios me va a llevar a las naciones, el mismo Dios se encarga de abrirme la puerta. El mismo Dios se encarga de abrirme la invitación. Y todo el mundo quiere hacer esto, ¿por qué? Porque en este tiempo mucha gente está buscando su propio beneficio. Pero se olvida
de quién nos llamó. Y por eso es que el Señor me decía en 2 de Corintios, y terminamos en Apocalipsis. Vámonos para 2 de Corintios. Iglesia, esto se está poniendo maluco. Esto está que huele a rato. Esto está que huele a rato. Y la gente durmiendo, y la gente en jactancia. Vea, a mí me invitaron a una fiesta ayer. Me habían invitado con anticipación 8 días. Porque como ahora todo es virtual por WhatsApp, me invitaron. Y ayer me mandaron que te voy a mandar un video de lo que te perdiste. Y cuando yo veo ese video, pastora, y mis hermanos, yo quedé así. Cristiano, entre comillas. Tomando Águila. Y tomando otra cerveza 0 baja de alcohol. Otra tomando vino. Yo pensé que tú ibas a llegar, yo te estaba esperando. Y yo dije en mi mente, esperando. Espérame ahí sentada toda la noche, mija, porque yo no llego. Yo dije, no, me cogió la lluvia. Y si Dios permitió, porque uno tiene que ser prudente. Y si no, pero vea, cuando yo vi ese video, el Señor me dijo, de eso te guardé. Porque esa red está rodando. Y si me hubieran visto a mí ahí con ellos, que hubieran dicho, yo también estaba levantando el codo. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Y ahí fue donde yo pude entender que si nuestro cimiento es Cristo, no podemos estar en todos lados, ni con todo mundo. Y eso no es que seamos religiosos, sino que tenemos que ser apercibidos. Mira lo que dice 2 de Corintios 6:14. Vive Cristo para siempre. Y dice, no nos juguéis a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré yo y andaré entre ellos y seré su Dios. Mire lo que dice, habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea que nosotros no podemos estar en todas partes. Nosotros no podemos ir a todas partes. Yo no sé cómo hay iglesia, y gloria a Dios por el que lo hace, que en pleno carnaval se disfrazan supuestamente y sacan comparsas para repartir Biblia y para repartir nuevos tratados. Algo ilógico. Porque estamos en medio de las tinieblas, cuando el deber de nosotros en esos días es orar sin cesar, para que aquellos que están en ese lugar de perdición, aún nuestra propia familia, puedan ser salvos, y que Dios lo guarde de alguna mala hora. Pero queremos hacer mistura, y ahí era donde el Señor me recordaba el video que yo dije, Señor, gracias, porque donde ese video está rodando en internet, pero yo vea allá ver al hermano Siri. ¿Ah? Aunque yo no tuviera la cerveza, pero el que está al lado es capaz, y el diablo, y le levanta la cerveza o se acerca así y le pone el pico de la botella, como quien dice, para que vea que estaba tomando cerveza. Exacto. Ya, y eso comienza a rodar. Imagínense, si a mí tanta gente que en Barranquilla me ama. Me aman, pero para acabarme. Ahora con eso, dígame usted, pastor, me habían arrematado. ¿Ah? Pero yo entendí que en todo lugar no debo estar. Y cuando tú entiendes y comienzas a apartarte, aún de tu propia familia, si no te quieren por causa de Cristo, entonces tú y yo somos religiosos, fanáticos y locos. Pero mejor que la locura sea celestial y tener un cimiento firme en quien me llamó y saber de dónde voy. Vea, cuando Dios está en el asunto en nuestra vida, Dios apareja todo. Y cuando yo tenga todo en mis manos, yo les voy a traer los papeles, con papel en mano, y decir, mire, Dios me ayudó en esto, en esto, en esto, en esto, y soy libre de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. ¿Por qué? Porque yo le dije, Señor, ya yo no quiero caminar como yo caminé, no quiero tomar las decisiones como yo las tomé. Y a mí se me han presentado hombres, a hombres hasta de afuera, colombianos que están afuera, y me dicen, vente para tal país. Yo te invito a conocer. Después de conocer, me conoce y hasta ahí llego. ¿Ah? No es tanto eso, sino que me venga, ya usted sabe. Y después no, de aquí no te vas hasta que no me pague el pasaje. No, señor.
No, Señor, yo dije, Señor, todo en ti tú tienes su tiempo y su momento. Todo en ti tiene su tiempo y su momento, así que yo no me muevo, iglesia. No nos dejemos engañar por fábulas, porque cuando Satanás quiere dañar tu vida y tu comunión, él te presenta lo que tú menos te imaginas. Y te pinta pájaros de colores, porque a mí me ha pasado. Y entramos a Apocalipsis 3:20. Por eso, entonces, si somos hijos de Dios, ¿qué hacemos? Estamos en el mundo, mas no pertenecemos al mundo. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos que tener otra convicción. Ya nosotros tenemos un sello que se llama sello celestial. Y dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos quiere decir el Señor en este pasaje? Que todos nosotros, los que conocemos de Dios, y si por equivocación o si por ligereza nos hemos apartado o hemos hecho lo malo delante de Dios, iglesia, es tiempo de que reconozcamos en qué le estamos fallando a Dios, en qué nos hemos equivocado, en qué nosotros hemos echado en saco roto muchas veces la palabra en qué o en quién o aún en nosotros mismos. Porque cada palabra que tú predicas, cada palabra que tú lees en la Biblia, yo no sé si usted, pero a mí yo siento que el Señor me habla o no nos habla, pastor. Él nos corrige. Por eso es que dice, si paz tienes para con Dios, que el Espíritu Santo no te redarguya. Pero desafortunadamente, el pueblo de Dios se está desviando. Nos está pasando, y eso también me lo traía a memoria el Señor, como cuando Moisés subió a buscar las tablas y el pueblo entró en desenfreno. Y así está pasando en el pueblo de Dios. Mucho pueblo está entrando en desenfreno. A lo malo le está diciendo bueno y a lo bueno le está diciendo malo. Y todo esto es necesario que acontezca, porque dice la palabra que antes de la venida del Señor, aun si fuere posible, los escogidos seremos engañados. No busque un hombre o no busque una mujer que no tenga la misma visión espiritual que tenga usted. Con eso no quiero decir que usted va a buscar a un santo, no. Porque aún de los ídolos que hablaba el Señor ahí, cuando leímos ahí, en segunda de Corintios, el Señor me decía, no son los ídolos que están hechos por mano de hombre, sino los ídolos que nosotros mismos muchas veces nos llevamos al corazón. Y esos son los más peligrosos, los sentimientos, las emociones. ¿Sí o no, pastora? Los sentimientos, las emociones, los malos pensamientos, los malos deseos. Y nada más piensa que en las obras de la carne es la hechicería, la brujería, no sé qué. No, Señor, detrás de todo eso está el mayor, que se llama corazón. Y ahí es donde se esconden muchas cosas. Manías viejas queremos llevarla a Cristo. Pactos atrás queremos no renunciarlos ni cortarlos, sino que sigan para adelante. Ah, no, porque es que en la familia todos somos así. No. Si usted y yo somos la luz, la base central, vea, mi yerna es apartada, mi hijo también, mis hijas, mi hija y mi yerno. Y yo le he dicho, Señor, en tu tiempo, ellos servirán conmigo. Y esos serán mis 4 pilares para yo seguir adelante. Pero me han costado, sí me ha costado. Se me han levantado, se me han levantado. Y yo nada más me río, yo dije, Señor, tú sabrás lo que vas a hacer con ellos, pero ellos son tuyos como yo también soy tuya. Así que, iglesia, que tu fundamento para alcanzar la vida eterna sea la roca inconmovible que es Cristo. Que vengan los vientos, que vengan todo lo que quieran venir, pero que no nos desviemos. Lo digo por experiencia propia. Un día me dejé llevar por una corriente y un viento que no fue de Dios, y amargamente me tocó volver nuevamente al Señor, pedirle perdón a Dios, volver a la casa. Me pasó como el hijo pródigo, pero diga la gloria a Dios que este lugar es bendición y es bendito en el nombre de Jesús. Y cuando yo traspasé el umbral, me pasó como el hijo pródigo. No me pusieron el vestido porque aquí nadie calza conmigo, 40 para niñas, ni tampoco calza talla única como la mía.
pero yo sentí que a mí me recibió fue el mismo Dios a través de ellos. Y a través de ellos mismos me colocaron las vestiduras. Hoy por hoy le digo al Señor, no soy perfecta, pero quiero caminar en ese fundamento. Yo quiero ver tu gloria. Y yo sé que las promesas que Él me hizo a mí, en mi tiempo y en su tiempo, en más que todo en el tiempo de Él, yo las veré. Pero que tu cimiento sea Cristo. Alcanzar la vida eterna. Ángela, Ángel, hermana Carmen, hermano Alberto, hermano Gabriel, los pastores, mi persona y el resto de los que están acá, nos cuesta. Pero que tu fundamento y mi fundamento sea Cristo. Si es Cristo, vamos bien, pero si nos apartamos de Él, estamos perdidos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos honra, te damos gloria, ay, Saquima, Lohama y Saquenda, porque tú eres un Dios grande y poderoso, tú eres un Dios de misericordia, Señor. A ti clama el justo y tú respondes. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, bendito Dios, porque hablaste a mi vida. Padre, porque cada palabra, Señor, yo podía sentir cómo tu Espíritu Santo estremecía mis entrañas, Señor, las estremecía. Padre, aún sudaba, mi Dios, como con gotas de aflicción en mi alma, Dios mío. Pero pude entender, Señor, que tu cimiento es tu palabra en mi vida y que la palabra que tú estableciste en mi vida, tú la vas a hacer una realidad. Tú la vas a hacer realidad en cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde te pedimos perdón si te hemos fallado, si hemos leudado nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Perdónanos, Señor. Parece a veces damos más lugar a la carne que al espíritu, Dios mío, perdónanos, para que hoy reconocemos delante de ti que si nos hemos equivocado, si hemos hecho lo malo, te pedimos que tengas de nuestras almas y de nuestras vidas misericordia para poder llegar a esa estatura, para poder llegar a alcanzar la vida eterna. Tú sabes cuáles son los anhelos de nuestro corazón, aquel día poderte ver y aquel día poder escuchar de ti: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo eterno de tu Señor. Padre, porque horrenda cosa sería haber caminado, haberte conocido, bendito Dios, y ser desechado por ti aquel gran día. Padre, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestras almas, ten misericordia, Dios mío, de nuestros hermanos en la fe, ten misericordia de los vecinos, de las almas que un día te conocieron, pero que retrocedieron atrás al pecado. Misericordia, Señor. Revélatele en sueño, mi Dios. Háblale por tu palabra. Envía voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, como dice tu palabra, que cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado según tu voluntad, oh bendito Dios, seamos levantados. Si algún día nuestro cuerpo perece en esta tierra, Padre, pero que al escuchar esa trompeta, en medio de ese silencio, en medio de ese sueño de descanso llamado vida eterna, nosotros podamos recordar y podamos volar a la expansión del cielo y encontrarnos contigo, Señor. En esta tarde yo te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nuestro cimiento no tiene que ser el hombre. Nuestro cimiento, tu cimiento, mi cimiento, tiene que ser el Señor en base a su palabra. Dios los bendiga y Dios los guarde.